La aldea ya estaba ardiendo cuando el informe llegó incompleto y tarde. El impacto había ocurrido antes de que alguien confirmara el cambio de coordenadas, y el aire se volvió espeso con una presión que no figuraba en ningún manual. Las llamas avanzaban con una lógica simple: adherirse, caer, extenderse. El suelo dejó de ser refugio. El tiempo se comprimió en segundos útiles y segundos inútiles. El fuego decidió por todo siempre. La única figura humana registrada al inicio fue una campesina evacuada, 34 años, con la piel ampollada reaccionando al contacto del aire como si aún quemara. La sacaron de un camino de barro, la empujaron hacia un camión que no tenía asientos, y su respiración se volvió corta, mecánica. No gritó. Observó cómo el humo cambiaba de color y entendió que la dirección del viento ya no importaba. Pero, la misión ya estaba decidida. El napalm cayó con una precisión suficiente para cumplir su propósito doctrinal. No buscaba blancos móviles ni decisiones tácticas finas, buscaba persistencia. Donde tocó, permaneció. Donde permaneció, negó rutas. La aldea, pensada como espacio humano, se convirtió en una superficie de prueba. Los techos colapsaron por dentro antes de caer. Las sombras se fijaron a las paredes. La eficacia no necesitó testigos. Las comunicaciones anotaron zona neutralizada y siguieron. Los relojes siguieron. El combustible siguió. En la cadena de decisiones, nadie vio la piel ampollada, vieron una superficie limpia de interferencias. La campesina fue contada como evacuada y luego como irrelevante. La doctrina no contemplaba estados intermedios. Sin embargo, el blanco cambió tarde. En el borde del camino, el calor subió desde el suelo y atravesó las botas. Los hombres que empujaban el camión aceleraron sin mirar atrás. La campesina apoyó la mano en la madera y, por un instante, la visión se le volvió borrosa, como si el día se hubiese mojado. Fue el único quiebre físico registrado. El camión siguió. El procedimiento no se detuvo. Los informes técnicos hablaron de cobertura y negación de área. Cada término acortó una frase posible sobre cuerpos. El fuego no distinguió edades ni funciones. Distinguió materiales. El bambú respondió rápido. La paja más rápido. La carne sin tiempo. La cadena fue clara. Continúe. La orden cruzó radios y mapas con la misma facilidad que el fuego cruzó patios. No hubo espacio para reconsiderar porque la reconsideración no era un parámetro medible. El cambio de coordenadas quedó archivado como nota al pie. Pero, el calor ya había elegido. El diseño del arma prometía eficiencia con bajo riesgo propio. Cumplió. Prometía control. Cumplió a su manera. La aldea no fue un error de cálculo sino un resultado previsto por la suma de procedimientos correctos. No era un error, era el plan. La lógica cerró. Los animales huyeron primero y se quemaron igual. Las acequias sirvieron. Los refugios improvisados se volvieron trampas. El aire se volvió un vector. Los segundos útiles se agotaron antes de que alguien pudiera nombrarlos. Y entonces, no quedó margen. Retirada. La palabra cayó cuando ya no había nada que retirar. El camión tomó velocidad y dejó atrás una geometría nueva, dibujada por el residuo adherente. La campesina miró sus manos sin tocarlas. La piel siguió reaccionando. El registro siguió limpio. Las horas siguientes fueron de enfriamiento relativo y conteo. Se contaron estructuras. Se contaron hectáreas. No se contaron nombres porque no estaban en la lista inicial. El viento dispersó el olor y la memoria comenzó su trabajo. Sin embargo, la superficie persistió. Al final del día, el mapa mostraba una mejora: menos rutas, menos cobertura, menos incertidumbre. El costo humano quedó fuera del cuadro por no ser una variable operativa. La doctrina cerró el expediente con la satisfacción de lo medible. Nada volvió a ser suelo. La presión llegó desde arriba como un plazo que no se negocia. El combustible estaba cargado, la ventana meteorológica se cerraba, y el cálculo exigía salida inmediata. El cronómetro empezó antes del despegue. La pista vibró bajo el peso. El margen se redujo a procedimientos. La eficacia mandó. El ancla humana apareció temprano. Piloto de ataque,
26 años, sudor frío acumulándose bajo el casco. Ajustó correas, verificó indicadores, respiró en ciclos cortos para mantener el pulso estable. No miró atrás. El avión rodó. Pero, el tiempo ya apretaba. La altitud ordenada minimizaba riesgo propio y maximizaba persistencia del efecto. La persistencia era el punto. El objetivo no necesitaba identificación fina, solo permanencia térmica. La ruta evitó defensas y poblaciones nominales, como si los nombres bastaran. El mapa simplificó cuerpos. El sistema premiaba resultados medibles: superficie negada, duración del incendio, continuidad del bloqueo. Cada parámetro redujo la escena a números. La palabra eficaz se repitió en informes previos como un talismán. La repetición tranquilizó. Mantenga curso. La línea cruzó la cabina y cerró opciones. El piloto sostuvo el vector, ajustó potencia, ignoró el olor leve que se filtraba desde el equipo. El aire se volvió más denso. Sin embargo, la estabilidad era frágil. La carga se liberó siguiendo el perfil recomendado. La caída no fue rápida, fue adhesiva. Donde tocó, se quedó. Donde se quedó, avanzó. Las superficies humanas se comportaron como materiales previsibles. La eficacia ocultó gritos humanos ardiendo. El piloto observó el patrón sin zoom. No era necesario. El procedimiento exigía continuidad, no observación. Los segundos contaban para salir del área, no para mirar abajo. La mirada fue funcional. La radio volvió a sonar con confirmaciones breves. El avión respondió como diseñado. El calor ascendente alteró corrientes y empujó el fuselaje. En ese instante, las manos del piloto empezaron a temblar, un quiebre breve, suficiente para apretar más fuerte el control y seguir. El cuerpo pagó silencio. Y entonces, el incendio se volvió autónomo. No necesitó guía ni correcciones. El viento lo extendió a patios y caminos. Los refugios improvisados dejaron de serlo. El agua no compitió. La persistencia ganó. Impacto confirmado. La frase cerró el ciclo. La cabina se llenó de un zumbido estable, señal de normalidad. La ruta de salida se activó. El avión giró con suavidad. La normalidad siguió. No era eficiencia, era ceguera. La doctrina había confundido reducción de riesgo propio con ausencia de daño ajeno. El cálculo omitió estados intermedios porque no los medía. El éxito se declaró por ausencia de interferencias, no por presencia de vida. La lógica cerró filas. Pero, el efecto secundario fue el efecto principal. El calor permaneció más allá del paso del avión. La piel reaccionó al aire. Los caminos se volvieron vectores de fuego. La noche no enfrió. El tiempo se volvió enemigo. Los informes preliminares se redactaron con frases cortas y verbos pasivos. Se evitó la voz activa. La palabra civil no apareció porque no figuraba en la tabla. El piloto entregó la aeronave sin observaciones técnicas. El trámite continuó. Sin embargo, la eficacia exigía repetición. Un resultado positivo se replica. Una métrica validada se escala. La cadena no premia la duda. La cadena avanzó. El combustible restante se contó. La próxima ventana se anotó. El personal rotó turnos. Nadie regresó al punto de impacto. No era necesario para el sistema. La distancia protegió. Y entonces, el día cerró con gráficos ascendentes. La persistencia térmica cumplió su promesa. El riesgo propio se mantuvo bajo. El daño ajeno quedó fuera de foco. El balance fue suficiente. Al final, la eficacia quedó registrada como virtud y el incendio como consecuencia aceptable. La consecuencia llegó como congestión en la red, no como fuego visible. Las líneas se saturaron, los tiempos de respuesta se alargaron, y cada segundo añadido empujó decisiones ya tomadas hacia un borde más estrecho. Los mensajes se apilaron con prioridad idéntica. La presión no venía del enemigo, sino del retraso. La cadena tensó. El ancla humana apareció temprano, operador de radio, 19 años, con un tartamudeo leve que reaparecía al leer números largos. Ajustó auriculares, humedeció los labios, repitió coordenadas para evitar errores audibles. Su postura se volvió rígida frente al tablero.
Pero, la orden bajó intacta. La información viajó comprimida para ganar tiempo. Cada compresión eliminó contexto. Las aldeas se convirtieron en puntos, los puntos en rutas, las rutas en autorizaciones. El operador anotó sin levantar la vista. La simplificación avanzó. Transmita. La palabra cerró el margen. El operador obedeció y la cadena se activó como estaba diseñada, sin fricción, sin pausa, sin retorno. El mensaje salió limpio. La limpieza fue suficiente. Los aviones respondieron al vector recibido. El fuego se repitió donde la persistencia había demostrado valor. La decisión correcta se replicó porque había funcionado. La estadística ganó continuidad. Sin embargo, el costo creció. El operador recibió confirmaciones parciales, sellos de cumplimiento, marcas de tiempo. El flujo no permitía preguntas. La garganta se secó. La respiración se volvió superficial para no interferir con la voz. La función exigió silencio. No era una cadena de errores, era una cadena de aciertos. La doctrina premiaba la fidelidad al procedimiento y castigaba la interrupción. El operador entendió eso sin formularlo. La comprensión no ayudó. Y entonces, el retraso volvió como eco. Una actualización llegó tarde, con notas marginales sobre viento y desplazamiento humano. No alteraba el vector principal. No debía. La nota quedó al margen. El operador sostuvo el micrófono mientras copiaba la actualización. En ese momento, perdió el agarre por un segundo y el micrófono golpeó la mesa. Lo recogió de inmediato, verificó la línea y siguió. Fue el único quiebre físico permitido. El ritmo se recuperó. Repita. La exigencia no admitía matices. El operador repitió, esta vez más despacio, cuidando cada sílaba para que el tartamudeo no contaminara la transmisión. La cadena recibió lo esperado. La cadena siguió. La información corregida no canceló nada, añadió una capa. Las capas no se sustituyen, se acumulan. El sistema absorbe correcciones sin cambiar trayectoria. La inercia mandó. Pero, la acumulación produjo daño incremental. Cada capa aumentó la persistencia térmica en lugares no previstos por los mapas iniciales. La corrección, al no detener, extendió. La extensión dolió. Los relojes marcaron ventanas cerrándose. El operador fue relevado por minutos contados, volvió a su puesto con café frío y manos firmes. La sala mantuvo luz constante para evitar distracciones circadianas. El cuerpo se adaptó. Y entonces, llegaron los reportes de zona asegurada con retraso variable. El lenguaje pasivo ocultó sujetos. La ausencia de interferencia se celebró como éxito. El éxito se declaró. La radio nunca nombró a personas. Nombró estados. El operador aprendió a escuchar sin imaginar. Era una habilidad necesaria para sostener turnos largos. La habilidad protegió. Sin embargo, la protección era asimétrica. La cadena aisló a quienes transmitían del efecto de lo transmitido. El aislamiento permitió continuidad. La continuidad costó. El operador entregó su turno sin incidentes técnicos. Anotó sin novedades porque así se llamaba la ausencia de fallos. La sala quedó igual. La igualdad persistió. La orden bajó, la piel pagó. Al final, la cadena cerró el ciclo con precisión y nadie pudo detenerla. La consecuencia inmediata fue la optimización, no el fuego. Los reportes llegaron con marcas nuevas y flechas ascendentes que exigían ajustes rápidos. El calendario se comprimió y las rotaciones se acortaron. La presión se tradujo en mejoras medibles. El sistema aprendió. El ancla humana apareció temprano. Enfermera de campaña, 41 años, con un olor persistente a humo adherido al uniforme. Lavó instrumentos en agua tibia, contó gasas, ajustó correas sin mirar rostros. Su respiración siguió un ritmo impuesto por turnos. Pero, los protocolos mejoraron rápido. Las mejoras se centraron en tiempos y flujos. Menos traslado, más tri y en sitio. El calor seguía activo y acortaba ventanas de intervención. La piel quemada respondía al aire con rigidez creciente. La eficiencia apretó. Priorice. La orden cayó como un filtro. La enfermera obedeció y movió camillas según criterios que no incluían nombres.
Los cuerpos se alinearon por gravedad del daño, no por edad. La fila avanzó. El material nuevo redujo fallos técnicos y aumentó exposición humana. Los vendajes soportaban más temperatura, lo que permitía acercarse más. Acercarse más aumentaba riesgo. El riesgo subió. Sin embargo, las aldeas desaparecieron igual. La persistencia térmica superó cualquier mejora sanitaria. Los refugios se volvieron salas abiertas sin paredes. La desaparición siguió. La enfermera registró horas sin levantar la vista. El humo entró por rendijas y se pegó a la garganta. En un momento preciso, la náusea la obligó a detenerse un segundo, apoyarse y seguir. El cuerpo cedió. No era un efecto secundario, era el objetivo. La optimización buscaba sostener operaciones más cerca del impacto, no reducirlo. El sistema afinó su propia dureza. La lógica cerró. Y entonces, el aprendizaje se institucionalizó. Manuales breves circularon con recomendaciones claras. Menos tiempo, más proximidad, mayor rendimiento. El rendimiento mandó. Continúe. La palabra anuló cualquier pausa. La enfermera volvió a moverse con precisión repetida, sin mirar más de lo necesario. El olor a humo no se fue. La rutina protegió. El personal rotó para evitar colapsos visibles. Las luces se mantuvieron constantes. El ruido se normalizó. La normalidad engañó. Pero, cada mejora permitió otra exposición. El calor atravesó tejidos nuevos y antiguos. La piel respondió siempre igual. El límite humano quedó. El sistema aprendió, las aldeas no. Los informes celebraron reducción de fallos y continuidad operativa. El lenguaje evitó consecuencias no cuantificables. La optimización cerró el círculo. Nada quedó para sanar. La consecuencia inmediata fue el cierre administrativo. Los expedientes exigían firmas, las cifras pedían coherencia, y el tiempo empujó a archivar antes de recordar. La presión no era operativa sino final, dejar todo en orden. El cierre avanzó. El ancla humana apareció temprano, niño sobreviviente, 8 años, con la mirada fija sin parpadear. Estaba sentado en el borde de una camilla demasiado alta para sus pies. La respiración era regular. La piel tenía marcas que no se tocaron. Pero, el formulario no preguntó nombres. El lugar había cambiado de función. Donde hubo fuego, ahora había pasillos. Donde hubo casas, ahora había mesas. El olor persistía y se aceptó como ambiente. La transición fue limpia. Espere. La palabra lo dejó quieto mientras los adultos se movían alrededor con carpetas y sellos. El niño no siguió a nadie con los ojos. La espera pesó. Las categorías absorbieron los restos. Lesión térmica, desplazamiento, pérdida material. Cada categoría redujo un fragmento. La suma no reconstruyó nada. La suma cerró. Sin embargo, la memoria no entró en los cuadros. No tenía campo asignado. No tenía unidad. El vacío quedó. Un técnico revisó fotos aéreas ya frías. Las comparó con mapas previos. Marcó zonas como estables. La estabilidad se definió por ausencia de actividad. La ausencia contó. Registre. La orden activó la última línea. El niño fue anotado como caso resuelto. Nadie lo miró entonces. El registro terminó. Y entonces, el cuerpo reaccionó tarde. Al levantarse, el niño sintió una desorientación breve, como si el suelo se moviese sin moverse. Se apoyó y volvió a sentarse. Fue el único quiebre permitido en el cierre. El sistema no lo notó. No era un recuerdo, era un residuo. Lo que quedaba no pedía interpretación, solo lugar. El residuo se gestionó con limpieza. La lógica fue suficiente. Pero, el significado se desplazó. Lo ocurrido dejó de ser evento y pasó a ser precedente. Un precedente no duele, orienta. La orientación siguió. Los informes finales hablaron de lecciones aprendidas. La palabra civil apareció una vez, sin verbo. El tono fue neutro. La neutralidad cubrió. La verdad no quemó menos a nadie. Sin embargo, el archivo no enfrió. El calor quedó fuera de los documentos, pero no fuera de los cuerpos. El niño bajó de la camilla cuando se lo indicaron y caminó despacio.
El paso fue corto. Y entonces, el lugar se vació. Las luces se apagaron por sectores. Las mesas quedaron limpias. El olor persistió sin testigos. El silencio cumplió. Al final, la verdad quedó registrada sin alterar nada.